Buenas tardes. Vamos a dar inicio al tercer simposio Dimensiones de lo Femenino de la Universidad de Málaga. Como vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Acción Social, pues este simposio para mí es especial, no solo por la fecha, que también, que estamos ya no en el día ni en la semana siquiera, sino para la mayoría de las universidades e instituciones en el mes de las mujeres. Y bueno, antes comentaba con mis compañeras, tenemos un catálogo de actividades, de más de 50 actividades en este mes. Quizás habría que replantearse un poco, bueno, pues no ir. Está muy bien, porque eso quiere decir que la gente está muy interesada en realizar actividades, pero también es verdad que puede ser que tengamos que pasar algunas de esas actividades a otros meses. Como decimos siempre, la fecha conmemorativa en torno al 8 de marzo es una oportunidad, pero es una oportunidad para iniciar un nuevo año. Es decir, que después está abril, mayo, junio y en fin, y todos los demás meses hasta llegar al 8 de marzo del siguiente año. Y por tanto yo creo que en ese sentido deberíamos replantearnos. Sin embargo, esta fecha, estos simposios, como decía, es el tercero, yo creo que son una oportunidad para plantear temas candentes, temas de actualidad. Empezamos el simposio en una fecha un poco problemática y tuvo que ser, no pudo haber ningún tipo de presencialidad cuando empezamos este simposio Dimensiones de lo Femenino. Afortunadamente hoy estamos aquí. También ya hemos aprovechado de esa práctica que tuvimos en el primero de retransmisión online y de aprovechar estas mesas, el conocimiento de las compañeras que están en estas mesas para que constituyan un material audiovisual. Pues eso también es verdad que nos lo trajo la pandemia. Entonces, pues vamos a también a ver esa parte positiva. Así que podemos compartir esos dos formatos, el presencial, que es fundamental, pero también el formato no solo online en streaming, sino también en la oportunidad de tener materiales audiovisuales. Bien, como os he dicho, hemos abordado en este simposio diversísimas temáticas, desde las mujeres como objeto y sujeto de conocimiento, las nuevas o masculinidades alternativas, la transexualidad, las personas trans, las brechas salariales, la discriminación interseccional, la prostitución. Es decir, como veis, hemos abordado en este simposio distintas materias, pero todas ellas igual de importantes. Hoy iniciamos el tercero, como os decía, y esta mesa particularmente querida por mí, porque vemos la necesidad de que en un mundo donde al parecer la transferencia de conocimiento está por todos sitios, es súper importante. Sin embargo, pensábamos, he tenido oportunidad de hablar esto con compañeras como Eva, pensábamos que había un sesgo importantísimo de género en ese área de la transferencia. No solo porque cuando se aborda, me imagino que Eva nos hablará un poco de esto después, cuando se aborda cómo se transfiere, dónde están las mujeres en los que consideramos el ámbito de la transferencia, hay un sesgo de género muy importante, sino también incluso en el mismo concepto de transferencia de género, que quizás sea una parte del iceberg de la desigualdad que se ve menos, ¿verdad? Pero es la base del otro sesgo. Es decir, hay que replantearse qué queremos decir cuando decimos transferir conocimiento. Y pensamos que la transferencia de conocimiento en materia de igualdad es fundamental
y que muchas veces ni siquiera se considera. Por eso esta mesa nos resulta tan importante. Y mucho más cuando tenemos aquí a mujeres como Clelia Martínez Maza, María Capriles y Eva López Barrio, que nos van a deleitar, porque son magníficas, desde distintos aspectos, desde el estudio de distintos aspectos de este problema de la transferencia de conocimiento en igualdad. Así que no voy a quitar ni un minuto más a mis compañeras, que son las que realmente tienen cosas importantes que decir, y solamente, bueno, darle las gracias, muchísimas gracias a María Dolores García Crespo, porque siempre que le decimos te necesitamos, ella está dispuesta. Así que muchas gracias, María Dolores. Y gracias, por supuesto, a nuestras 3 ponentes por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Bien, ahora esto ya está activo. Buenos días a todas y a todos. Pues para mí es un placer estar de nuevo en este ámbito del simposio sobre temas femeninos, en el tercero en este caso. Totalmente encantada de compartir esta mañana con vosotros. Como ha dicho Isabel, la vicerrectora de Igualdad, empezamos con la mesa número 1, dedicada a transferir conocimiento para hacer políticas de igualdad, y va a comenzar Clelia Martínez Maza, que es catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Málaga, licenciada y doctora en la Universidad Complutense, y bueno, sobre todo pues nos va a hablar del tema del sexenio de transferencia, porque ha sido hasta hace muy pocos días pues la directora de la División de Evaluación de Profesorado de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, como todo el mundo conocemos, y la responsable de su unidad de equidad. Su ponencia se titula La evaluación del sexenio de transferencia, una oportunidad para avanzar en políticas de igualdad de género. Pues cuando tú quieras, Clelia, 20 minutos aproximadamente, y luego hacemos al final. Ah, no, porque tienes tu otro ahí, sí. ¿El ratón? Ah, sí, claro. Sí, así lo compartimos entre María y yo. Bueno, pues yo quiero en primer lugar dar las gracias a la vicerrectora de Igualdad, a mi compañera Isabel Jiménez Lucena, por esta invitación y sobre todo por la energía y el empuje que ha dado al vicerrectorado y a todas las iniciativas que, bueno, como ella misma ha comentado, son tantas que ya hace falta pues ver esto como una inauguración, ¿no? Y por eso estoy doblemente agradecida por estar en esta inauguración y darme pie pues a dar a conocer parte del trabajo que he estado realizando como responsable, como ha dicho María Dolores, de la Unidad de Equidad en ANECA. Y aquí voy a traer muy especialmente, porque así lo demandaba el argumento de la mesa, que se ha hecho sobre transferencia de conocimiento con perspectiva de género en la agencia, que se ha hecho poco, porque realmente solo ha habido una convocatoria del sexenio de transferencia, que ha sido una convocatoria piloto, pero se ha hecho lo suficiente como para tener datos que medir y, por lo tanto, poder identificar qué problemas hay y poder poner remedio o desarrollar medidas suficientes que puedan combatir la brecha de género en la convocatoria oficial del sexenio de transferencia, que ese es nuestro objetivo. El objetivo de la agencia es que cuando se realice el desarrollo de los requisitos, pues sea sensible a esas debilidades que han podido medirse, comprobarse, identificarse en el sexenio de transferencia piloto, ¿no? La transferencia de conocimiento, bueno, es un paso que cada vez tiene más peso en la evaluación como un paso más imprescindible del proceso de investigación. Se evalúa en el programa de acreditación de ANECA, tanto en PEP, que es menor porque bueno, pues los acreditados son más jóvenes, pero sí que tiene mucho peso en academia, que es una de las dimensiones que se evalúa junto con docencia y con investigación.
hasta el punto que puede compensar debilidades, por ejemplo, en investigación o debilidades en docencia, ¿no? Y aquí también, en academia, sí que se han tomado directrices precisamente observando las debilidades que se habían podido comprobar en el estudio sobre el sexenio de transferencia, ¿no? Como decía, la transferencia de conocimiento sí que ha sido objeto de una evaluación exclusiva per se, ¿no?, en la convocatoria piloto del 2018, ¿no? Y nos han proporcionado mucha información, como decía, que va a permitir perfilar de manera más nítida la próxima convocatoria, la oficial, gracias a un estudio que se encargó, un estudio sobre el análisis del sexenio de transferencia con perspectiva de género, encargado en el 19 a dos compañeras de la Complutense de Madrid, a María Bustelo y Olga Salido, que finalmente este informe fue publicado en el 2021 y está disponible en la página web de ANECA, ¿no? Aquí sí que se percibía, aquí voy a traer los datos sobre todo del análisis desarrollado en este estudio, se percibía, en primer lugar, bueno, pues ya una brecha que, por supuesto, en la convocatoria piloto ya la vicerrectora lo ha anunciado, ¿no?, en la exposición de cuáles son los problemas de la transferencia y cómo afecta al papel que cumplen las mujeres en esta transferencia, ¿no?, que el mayor porcentaje de solicitudes correspondieron a las que tenían valor económico, patentes, ¿no?, artículos 83, ¿no?, contratos con empresas, y además estas tenían el mayor porcentaje de evaluaciones favorables, hasta un 57,9. Esto es importante porque ya vemos que hay un elemento que afecta negativamente a la posición de las mujeres en la transferencia, ¿no? El segundo bloque que también tuvo mayor porcentaje de solicitudes fue el de aportaciones con valor social, 35,7, pero su porcentaje de favorables era mucho menor, ¿no?, 39. Bien, las aportaciones recuerdo que en el sexenio de transferencia había 4 bloques, ¿no? Uno era con valor económico, otro con valor social, luego estaban las de transferencia de conocimiento propio y las aportaciones de formación, ¿no? Pues estas dos últimas, de formación y transferencia de conocimiento propio, bueno, pues tuvieron muy poco calado y esto afectó, luego lo comentaré, negativamente también a las mujeres, ¿no? ¿Qué aportaciones obtuvieron una evaluación positiva superior al 50%? Pues las del bloque 3, que son las del valor económico. Fueron las que consiguieron, como digo, mayor éxito. Y además, aportaciones, pues lo que es la clásica aportación económica, ¿no? Participación en spin-off, contratos, ¿no?, con otras empresas, las patentes y convenios con entidades sociales también. El estudio que hicieron estas dos compañeras demostraba que la tasa de participación de mujeres y hombres y de éxito fueron muy desiguales. Solo participaron el 34,5% fueron mujeres, solo, ¿no? Y además obtuvieron una tasa de éxito inferior a la de los hombres, 13 puntos inferior a la de los hombres, ¿no? Y en particular, bueno, también hicieron una evolución muy, muy detallada, es un estudio muy, muy completo, es estupendo, y aquí sí que vieron unas líneas, ¿no?, generales, una panorámica general, donde se podía percibir que una aportación, había que entregar 5 aportaciones, ¿no?, una aportación alcanzaba más probabilidad de aprobar si era presentada por un hombre, además catedrático, con una mayor edad, o sea, catedráticos mayores, y pertenecía a un campo de conocimiento, bueno, pues de ciencias sociales. Y luego, por supuesto, si era además una aportación de valor económico, ¿no? ¿Y cuáles fueron las aportaciones más que obtuvieron menos éxito? Pues las presentadas por mujeres de menor categoría profesional, jóvenes, sobre todo si tenían un doctorado reciente, no recién incorporadas, ¿no? Y sí se presentaba a la tipología de transferencia de conocimiento propio, que era el bloque 2, que, como decía, era el que menor éxito tenía, ¿no? Bien, estudiaron también estas compañeras la diferencia en los resultados y vieron, bueno, organizaron también grupos focales, ¿no?, de hombres, mujeres, para que también dieran la respuesta que podían dar a esta desigualdad, ¿no? Las autoras imputan, bueno, pues estas diferencias de resultados a múltiples factores. Uno muy importante, que es lo que hablaba la vicerrectora, que es realmente un iceberg, era que barreras de tipo estructural, ¿no?, que es cómo se define el mérito. Esto es esencial,
porque por mucho, y eso también sucede en los sexenios de investigación, que por mucho que pensemos que como el mérito está bien detallado, bien cuantificado, es un mérito objetivo, pues en transferencia era evidente, y luego vamos a ver que no es así, que no hay, que los méritos no son, cómo se define el mérito no es objetivo, por supuesto, ¿no? Y luego también se veía que penalizaba sobre todo a una carrera que no es la típica, que es una carrera muy larga, por eso los catedráticos mayores tenían más posibilidades de éxito, muy larga y sobre todo continuada, que esto perjudica sobre todo a las mujeres, porque hay un momento en el que deciden pues, desarrollar su vida familiar, pues que poco o mucho pues, se ve truncada con respecto a lo que sucede en los hombres esa carrera científica continuada, ¿no? Además de esa escasa participación de mujeres, hubo sesgos en la valoración del contenido, porque ya decía que, bueno, pues que la ciencia no es neutra, las aportaciones no tenían un contenido neutro y si no se abordaban explícitamente pues, dos aspectos, pues podían estar influyendo en la evaluación, ¿no? Y generando un elemento que es fundamental, que se percibió a lo largo de todo este estudio, y que se ha afrontado en ANECA como un problema también estructural, que son los sesgos inconscientes de género, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son esos dos aspectos que hay que, y que ANECA ha visto, que en agencias se ha visto, que son dos problemas que hay que afrontar? En primer lugar, el peso del modelo tradicional de transferencia que está masculinizado, que es el de transferencia tecnológica, ¿no? Y el peso de los criterios economicistas también, ¿no? Que inducen a valorar más lo productivo, ¿no? O sea, lo económico y además productivo, porque incluso se ponía en los programas de acreditación, incluso la transferencia se considera este mérito si tiene más de X euros, ¿no? O si el contrato tiene más de X euros. Entonces, se valora más lo productivo y lo económico, y aquí además es que hay más presencia de hombres, ¿no? Frente a valores intangibles de carácter social en donde las mujeres tienen más presencia, ¿no? Y, de hecho, las mayores tasas de éxito las encontramos en aportaciones relativas a tipos de transferencia más masculinizados, ¿no? Que son las transferencias a través de la formación de investigadores y la transferencia de valor económicos, ¿no? Y aquí hubo más aportaciones de hombres. En los dos tipos que son mejor valorados hay más hombres. ¿Por qué? Porque es un tipo de transferencia que está masculinizado a origo, ¿no? Existió también un sesgo de género en la evaluación, que hizo que las aportaciones de las mujeres no solo fueran menos numerosas, sino también peor evaluadas por dos razones. Porque el tipo de transferencia que hacen los hombres se acomoda mejor, incluso dentro de cada uno de los bloques de transferencia, ¿no? A lo que se podía entender como transferencia de calidad, transferencia de excelencia, ¿no? Aquí también se ha visto cómo se puede superar esta lacra. Es decir, que hay un modo masculino de hacer transferencia en el que los hombres resultan premiados de modo natural. El modo de hacer transferencia de los hombres es lo que normativamente se entiende como excelencia, ¿no? Entonces, aquí también se puede responder a este problema diciendo, bueno, pues a lo mejor, luego lo anuncia, aunque luego lo detalle, ¿no? Como una de las medidas propuestas, pues, bueno, pues a lo mejor en el sexenio de transferencia, porque hay que premiar una excelencia, porque en el sexenio de investigación no, es una evaluación de mínimos, no de máximos, porque no se hace lo mismo con el modelo de transferencia, porque hay que evaluar lo excelente, ¿no? Además, lo excelente, tal y como está ahora construido, esa excelencia, ¿no? Con valores economicistas y tecnológicos, fundamentalmente. Y además existían sesgos ocultos funcionando en el mismo proceso de evaluación, y aquí las compañeras en el estudio ponían un ejemplo, ponen muchos ejemplos, pero yo traigo aquí a colación uno que es muy evidente, que es un hombre, por ejemplo, en Ciencias de la Información, entregó una aportación que consistía en dirigir una revista nacional de su propia universidad, ¿no? Que no estaba en JCR, y obtuvo 8 puntos. Y, en cambio, una mujer cuya aportación
en psicología, pero es de la misma rama de conocimiento, ¿no? del mismo campo, ¿no? Una mujer de psicología cuya aportación consistía en ejercer de editora asociada, es decir, como subdirectora de una revista internacional que además estaba en JCR, pues solo tenía un 5. ¿Eso cómo es posible? Pues por esos sesgos, como digo, ocultos, ¿no? También es verdad, otro problema que emergió, bien es verdad que por el volumen de solicitudes, es que al principio, desde cuando se diseñó la composición de la comisión asesora y de los distintos paneles de evaluación, se intentó que la composición fuera equilibrada, ¿no? 50-50. Pero terminado el proceso no fue así y al final la composición estuvo sobre todo dispuesta con hombres. ¿Por qué? Hubo muchas bajas porque la cantidad de trabajo que había era ingente. Entonces, pues hubo muchas mujeres que se encontraron, bueno, muchas bajas de hombres y mujeres, pero sobre todo de mujeres, que se encontraron con una cantidad de trabajo que no podían asumir y entonces se fueron quedando, esos comités se fueron quedando descompensados y había muchos comités donde es muy difícil encontrar mujeres. Es que no hay, o sea, las pocas que hay, o sea, es muy, muy complicado. Esto ha pasado, por ejemplo, en los diseños de investigación, donde para encontrar a presidentas hemos tenido que hacer hasta 14 llamadas, ¿no? Porque no encontramos, y luego hay muy pocas catedráticas también, ¿no? Bien, es importante resaltar que, por supuesto, claro que tiene que haber una paridad en los comités y los paneles de evaluación, pero por una cuestión de representatividad, porque luego hemos visto que los sesgos y los estereotipos de género que existen en el modelo clásico de ciencia son reproducidos por igual por hombres y por mujeres, o sea que la paridad no va a garantizar que no haya esos sesgos inconscientes. De hecho, por ejemplo, las evaluaciones fueron más desfavorables para las mujeres que para los hombres en todos los campos, con independencia del sexo de la persona que realizara la evaluación. Es decir, aunque incluso en algunos campos son justamente las mujeres las que otorgaron puntuaciones más desfavorables a las solicitudes de las mujeres, ¿no? En general también parece que afectó al resultado que no todos los criterios, al resultado general, ¿no? Que no todos los criterios estaban explicados de manera igual de clara. ¿Cuáles estaban más detallados o cuáles se entendía mejor? Bueno, pues claro, aquellos que se identifican con el concepto clásico de transferencia, que son los de valor económico, ¿no? Lo malo es que se esgrimió que el éxito de las mujeres fue menor porque las mujeres, esto en los grupos focales de estudio, ¿no? ¿Por qué las mujeres han sacado tan poca puntuación? Porque las mujeres necesitaban que las cosas estuvieran explicadas de manera clara y entonces, bueno, que los méritos, es verdad que los criterios no estaban explicados de manera clara, algunos de ellos, pero no estaban explicados de manera clara tanto para los hombres como para las mujeres, como si los hombres no necesitaran que los méritos estuvieran explicados, ¿no? O sea, que es una cuestión estrictamente de claridad de criterio, no de inseguridad femenina, ¿no? Y lo que esconde ese índice de éxito es una desigualdad estructural, no falta de capacidad de las mujeres para entender las cosas que sí entienden los hombres, ¿no? Es decir, que muchas veces las diferencias se explicaban o se esgrimían en los grupos focales para justificar estas diferencias, que había diferencias naturales, ajenas al proceso de evaluación, porque el proceso de evaluación, bueno, se entiende como aséptico. Algunas aportaciones se evalúan con criterios objetivos, ¿no? Y que como las mujeres hacen menos transferencia, bueno, también se esgrimía que las mujeres son menos ambiciosas, son poco atrevidas, inseguras, ¿no? Con menor capacidad para explicar bien sus propios méritos, ¿no? O para entender criterios poco claros. Es decir, que la culpa, ¿no? La carga de la culpa recaía en las mujeres solicitantes y al mismo tiempo se negaba que estas asunciones son estereotipadas, ¿no? Es aquí donde se ve pues, que hay un sesgo inconsciente, ¿no? Es verdad que algunos criterios resultaban muy complejos o menos claros, ¿no? Y entonces lo que se puede hacer en la siguiente convocatoria es
detallar mucho mejor para todo el mundo esos criterios. Pero es verdad que también esos criterios están abiertos a la interpretación subjetiva y aquí hay que tener un equilibrio muy delicado, a mi juicio, ¿no?, cuando lo analizamos, para las convocatorias siguientes, porque es verdad que cuanto más cerrados y más objetivables son los criterios, pues más transparencia, más nivel de transparencia hay en el proceso de evaluación, pero también se ha observado, mejor se entiende, mejor lo entiende todo el mundo, ¿no?, pero también se ha observado que cuando hay un margen de discrecionalidad, la evaluación favorece una interpretación más global de los méritos del solicitante, más holística, y esto beneficiaba a las aportaciones de componente más social, mayoritarias entre las mujeres. O sea, ese criterio de subjetividad puede ayudar un poco más a las mujeres. Así que hay que conjugar esas dos variables, ¿no? También se percibió, esto lo hemos comprobado, María lo ha comprobado porque ha colaborado con ANECA, y espero que esa colaboración se mantenga porque ha sido muy, muy provechosa para la agencia. Se percibió en sexenios de investigación, en sesiones de transferencia, que hay una resistencia general a entender que existe un sesgo, ¿no?, entre los propios evaluadores, ¿no? Se decía que los sesgos no existen porque el proceso de evaluación es aséptico, que se rige por criterios objetivables, que los criterios son puramente meritocráticos, ¿no?, y que cuando hay sesgos es porque los criterios están mal redactados, que cuando estén bien se evitará, ¿no?, y que, por supuesto, pues nadie reconoce ser víctima de sus propios sesgos inconscientes, ¿no? Hay incluso oposición a medidas de acción positiva, ¿no?, de incluir factores de corrección, porque parece que lo que hacen es estigmatizar a las mujeres, ¿no? Eso también hemos encontrado con esa oposición. Yo voy a terminar con las recomendaciones que hemos visto, aprovechando todo ese estudio. Yo invito a todas las personas asistentes, también a las que nos están escuchando, a que ojen y estudien ese rico trabajo. Y nosotros lo hemos visto y se podrían obtener muchas recomendaciones para el futuro sexenio de transferencia, ¿no?, sobre todo partiendo de algo que parecía evidente en ese estudio, es que las desigualdades tienen un carácter estructural. Funcionan de una manera en ocasiones subliminal, ¿no?, a lo largo de todo el proceso de evaluación y contribuyen a consolidar unas barreras invisibles que parecen científicas o cientifistas, ¿no?, y que, por lo tanto, son muy difíciles de sortear, sobre todo si no se corrigen con políticas activas, ¿no? Esto es fundamental, porque las desigualdades estructurales solamente pueden desaparecer con una acción estructural, ¿no? Un cambio estructural, para que sea efectivo, debe reforzarse no solo actuando sobre los criterios, sino con un conjunto de acciones positivas a distintos niveles. Luego, estas acciones, bueno, pues hay que continuarlas, hay que monitorizarlas periódicamente, hay que revisarlas para ver si se detecta una situación de brecha de género que tenga que ser corregida, ¿no? Esto no son las tablas de la ley, sino que hay que ir estudiando, hay que ir analizando lo que se propone, ¿no? Desde luego, lo que sí que parece insuficiente, incluso un poquito ingenuo a mi modo de ver, es confiar en que ese cambio estructural se va a lograr solo con el diseño pormenorizado de los criterios y de los baremos. Es verdad que son cruciales, ¿no?, pero no van a ser eficaces si no se articulan, como digo, con otras medidas simultáneas, ¿no?, y estratégicas. Por ejemplo, el personal evaluador, ya lo comentaba, no consideraba ser víctima de sus propios sesgos inconscientes de género, e incluso había resistencias a admitir que existían, ¿no? Incluso entre las mujeres, pues era muy frecuente cómo voy a aplicar sesgos de género si soy mujer, ¿no? Así que sería relevante, pues, algo que ya hemos iniciado en ANECA y que yo confío que María puede explicar un poquitín, que es hacer una formación previa a todas las personas
que evalúan, ¿no? Tanto del comité asesor como de los paneles de evaluación de transferencia, sobre qué son, cómo son ¿no? Cómo se operan, cómo se relacionan los sesgos inconscientes con el modelo clásico de transferencia, muy mediado por estereotipos de género, y hay que hacerla y que sea obligatoria. No hay otra manera. Tiene que ser obligatoria y consustancial a las tareas de evaluación. Y al mismo tiempo, pues también sería muy apropiado, creo, pues elaborar y distribuir en todas las personas que participan en el proceso de evaluación, pues una guía sobre perspectiva de género en la evaluación, ¿no? Incluyendo ejemplos de sesgos, ¿no? para que puedan identificarlos, y buenas prácticas, ¿no? Otro elemento también, pues, por ejemplo, que no parece a priori que puede estar relacionado, pero se ha visto que sí, que es adecuar el número de personas que coordinan y que forman parte de los paneles de evaluación con el número de expedientes recibidos, porque se ha visto que sobre todo para que tengan el tiempo necesario para evaluar, porque se ha visto que fue lo que pasó en la convocatoria piloto, que cuando hay que ir muy rápido en la tarea es cuando más actúan los sesgos inconscientes, porque no hay tiempo, ¿no? Entonces, hay que establecer comisiones con suficientes personas que puedan hacer esa tarea de manera reflexiva, ¿no? Y luego también que se establezcan, como pasa con los sexenios con los sexenios de investigación, comisiones asesoras por campos que tengan una cierta estabilidad. En los sexenios pues pueden estar 2 años, y esto, bueno, pues permite, sobre todo, pues que esa comisión pueda ir perfilando, ¿no?, las evaluaciones y pueda ir mejorando su propia tarea evaluadora, porque si está solamente para una convocatoria, ¿no?, y luego tiene que formarse otra persona, pues se pierde todo ese conocimiento atesorado, ¿no? Otra recomendación que yo creo que se puede proponer, proponer más reuniones también de coordinación entre los paneles, entre la comisión asesora, para compartir criterios, capitalizar el conocimiento, ¿no?, que esto se ha visto que muchas veces ha dado ocasión a alegaciones, ¿no? Y la elaboración de criterios y baremos, pues también visibilizar, que esto es lo que comentaba la vicerrectora, dar importancia y especial valor a los tipos de transferencia desvinculados del modelo clásico, ¿no?, y que además son en los que pues, se parece concentrar las aportaciones de las mujeres. Por ejemplo, tipos de aportaciones en el tipo 4, que era transferencia generadora de valor social, pero también no solo para romper con esa brecha de género, ¿no?, porque aquí en estas aportaciones es donde hay más mujeres, sino también un poco pues, para reivindicar el valor social que tienen para la universidad, ¿no?, porque precisamente uno de los mecanismos para influir en la sociedad que tiene la universidad pues tiene que ver con los valores, ¿no?, la misión, los principios, las ideas, y no tanto con contactos con empresas, con laboratorios. Eso aparece, ¿no?, como el vademecum, por ejemplo, de nuestra institución, ¿no?, pues que luego eso también sea reconocido, ¿no? También tomar en cuenta, por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales, la transferencia que se hace con instituciones públicas, con asociaciones, con fundaciones, con el tejido social, con cooperativas, donde es frecuente que no haya una retribución económica, ¿no?, o que si la hay, tiene una cuantía muy poco elevada, y que no se reconozca esa aportación porque llega a un límite que se reconoce como excelente, ¿no?, como transferencia, ¿no? También habría que potenciar, lo he comentado antes, el valor de aquellas aportaciones, por ejemplo, las de tipo 2, transferencia a través del conocimiento propio, que es donde las mujeres habían puntuado mejor, ¿no? Por ejemplo, participación en comités de relevancia, tanto locales como internacionales, ¿no? Y en los proyectos europeos. Aquí es donde se había visto que aquí las mujeres hay una mayor presencia de mujeres en los proyectos europeos, pero han sido muy mal puntuados o no suficientemente valorados. ¿Por qué? Porque en el imaginario no están como no se reconocen como transferencia de conocimiento, ¿no? En el imaginario colectivo, el modelo de transferencia clásica, pues están en los spin-off, las patentes, en el artículo 83, y en cambio estos proyectos europeos son altamente competitivos,
han sido evaluados, aprobados, financiados, bueno, la competencia es muchísima, entonces los datos son públicos, son comprobables, es decir, hay un alto grado de excelencia y, en cambio, esto no ocurre tan frecuentemente con otros instrumentos de transferencia, ¿no?, que se establecen a través de redes de contacto, de relación con empresas e instituciones, que este mundo es muy masculinizado, ¿no? Y además es que estos proyectos, sobre todo hablo de los proyectos europeos, sí que siguen criterios de paridad, de dimensión de género, María bien que lo sabe, en investigación y en transferencia a través de acciones positivas. Y esto asegura que hay más mujeres en ellos. Así que habría que asignarles más puntuación, ¿no?, y reconocer ese valor de transferencia que tienen estos proyectos europeos. Por otro elemento, pues asignar mejor puntuación a quienes participan en un proyecto en el que una IP es una mujer. Es una medida de acción positiva que hay que tomar, porque si no, no se avanza, ¿no? Hacer especialmente esfuerzo, y aquí también, bueno, pues yo creo que la mesa me parece la oportunidad mejor para demandarlo, pues que hay que hacer un especial esfuerzo con actores clave, por ejemplo, con AMIT, con institutos de igualdad, ¿no?, de manera que se llegue especialmente a las mujeres sobre la posibilidad de hacer otro tipo de transferencia que no tiene por qué ser el masculino, e implicar a las universidades y a los centros de investigación en visibilizar, en difundir y reconocer también y promover actividades de transferencia que no sean masculinos, porque también pasa esto, que en las universidades lo que se está potenciando es ese tipo único o exclusivo de transferencia, que yo no digo que sea necesario, que claro que lo es, pero debe ser compatible con ese otro tipo de transferencia más de valor, como digo, social. Hay que involucrar, por lo tanto, a las universidades para incentivar esta transferencia en todos los campos y resaltar que no se necesita ser IP, que no vale solo con conseguir contratos con empresas. Bueno, a modo de conclusión, yo quería recordar pues, que no existe una solución mágica para contrarrestar estas desigualdades de manera efectiva, ni siquiera para neutralizarla, ¿no?, o rebajar su efecto, pero la única estrategia que se ha mostrado efectiva es la introducción de medidas de acción positiva. Hay que cambiar los marcos normativos, modelar de otra manera el proceso de evaluación y para eso primero hay que asumir que existen desigualdades y hay que comprometerse en eliminarlas. No se trata de apuntar exclusivamente a los sesgos inconscientes ni de colocar tampoco la responsabilidad en las personas evaluadoras. Hemos pasado de victimizar, ¿no?, de la culpa era de las mujeres evaluadas que, bueno, pues que son inseguras o que no entienden bien lo que es transferencia. Tampoco se trata ahora culpabilizar a, bueno, es que como hay sesgo de género, no, es un elemento, pero es que son problemas estructurales, ¿no? Sería más eficaz también plantearse qué tipo de modelo académico queremos crear, ¿no?, y reproducir. Hay que decidir también qué tipo de transferencia de conocimiento se quiere promover, qué valores, y en función de eso, pues diseñar un proceso de evaluación sensible al género, que reconozca el valor social de la ciencia y todo lo que esto implica. Así que yo creo que es el momento más adecuado para ampliar el concepto de transferencia y difundir de manera expresa otros aspectos más intangibles, ¿no?, relacionados con educar a la sociedad, ¿no?, en educar en género, ¿no?, con la promoción del emprendimiento social y permitir evaluar y valorar, reconocer los logros que van más allá del valor económico o de los medios económicos que se ponen a disposición para hacer la transferencia. Es una empresa muy complicada, pero hay que empezar a hacerlo, ¿no? Hay que fomentar un modelo de práctica universitaria realmente orientada a la mejora de la sociedad. Para eso está la universidad. Hay que cambiar los indicadores también, porque los indicadores acaban influyendo en el comportamiento de las personas. Esto ha pasado con ese diseño de investigador. Si ponemos un indicador en lo que premiamos es el dinero, el contrato con empresas, pues todo lo demás se va a dejar de hacer, ¿no? Y ya estamos creando una desigualdad. Así que tenemos una oportunidad para orientar, ¿no?, y no transmitir la imagen de que pues, la universidad es solo un nicho económico, ¿no?
Otro punto importante es que hay que decidir si la evaluación debe, como decía, y así termino, la evaluación del sexenio de transferencia debe basarse en un sistema de máximos o de mínimos. Y, bueno, pues cuando debatimos esto pensamos que debería medirse con mínimos, como sucede con el sexenio de investigación. La evaluación en los sexenios de investigación es una evaluación de mínimos, ¿no? No se acude a la excelencia, sino algo que todo el mundo debería hacer, investigar y ahora en este caso transferir, para conseguir esa conexión con la sociedad. Una vía, por lo tanto, que tiene que estar y ser vista, ser percibida como accesible, ¿no?, a toda la comunidad académica. Por eso se tiene que hablar de mínimos, porque si no, solo va a sentirse concernido un grupo del personal docente investigador que alcance esa condición de excelencia. La universidad tiene que mirar por todo su personal docente y la agencia tiene que evaluar y reconocer la transferencia que hace todo ese personal docente, no solo la transferencia de excelencia. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Clelia. Yo creo que solo con todo lo que tú nos has expuesto tendríamos aquí para estar toda la mañana hablando y discutiendo. Ha sido súper interesante, de verdad. Qué cantidad de reflexiones nos has presentado y de temas que abordar. Pues muchas gracias. A continuación tenemos a María Caprile, que bueno, es un montón de cosas. Es historiadora, es por la Universidad Complutense, es socióloga por la Autónoma de Barcelona, tiene el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales por la Pompeu Fabra y bueno, tiene una larga carrera en investigación y en asistencia técnica sobre muchos temas del mercado de trabajo, ¿no? Y bueno, pues en la actualidad es investigadora principal de Notus y tiene un proyecto, ¿no?, que es Inspire, ¿no?, que creo entender y sobre el que supongo que también nos va a hablar, ¿no? En concreto, pues su ponencia se llama Género, algunas reflexiones sobre conocimiento y práctica. Cuando quiera, María. Vale, ¿puedo tener...? ¿Sí? Claro, claro. Puedes tener el ratón siempre que el ordenador quiera pasar allí por los cables. Si no te pones aquí. ¿Y si no me pongo aquí? Sí, es mejor. Bueno, lo primero, agradecer muy sinceramente a la Universidad de Málaga, a la vicerrectora y a todo el equipo que viene organizando estos simposios, que este ya es el tercero. Para mí es un honor estar hoy aquí, compartir mesa con todos vosotros y especialmente en la mesa en la que estoy participando, que es sobre transferencia de conocimiento para políticas de igualdad, porque, bueno, pues a diferencia de otras personas que están en esta mesa, digamos que género, conocimiento y práctica han sido como los tres pilares de una carrera que no se ha llevado a cabo desde la academia, sino desde un centro de investigación aplicada. Y estas son algunas de las reflexiones que me gustaría aportar. Lo primero tendría que tener aquí mi presentación. ¿Está? Sí, está en el escritorio del archivo. En el escritorio. Salir del modo presentación. Sí. Vamos a minimizar esto. En el escritorio. Tiene que ser esta otra. Vale. Esta María Caprile, esta. Esto Perfecto. es, y Y ahora la aquí ponemos. en modo presentación. F5. Pero bueno, pues O abajo en no la lo pantalla. podemos- Aquí abajo, aquí ¿no? o en vista, ¿no? Aquí abajo. Vale. Sí, sí. Aquí. Ahora, ¿no? Vale, bueno, como se comentaba, yo quería hacer algunas reflexiones un poco más generales sobre conocimiento y práctica cuando hablamos de políticas de igualdad, porque
digamos que el planteamiento de esta mesa es transferir conocimiento para, ¿no? Y cuando hablamos del para, es para hacer políticas no solamente de igualdad, sino también para que esas políticas sean efectivas. Y esto realmente es un problema complejo, es como una madeja, ¿no? Que tienes que, bueno, pues está muy enredada porque es compleja, tienes que ir un poco tirando del hilo. Y en este sentido es alguna de las cosas que me gustaría hacer. Lo primero es la complejidad que tiene, la complejidad política que tiene trabajar para la igualdad de género. Este es un trabajo que no es fácil en ningún ámbito, no es fácil en la academia, no es fácil en la salud, no es fácil en la función pública, no es fácil en ningún ámbito. Y a mí me gusta mucho cómo Miki Berlo, que es una gran socióloga y politóloga holandesa, cómo plantea esto, ¿no? Porque dice, el problema de género no es un problema simple, es que es un problema complejo o es un problema perverso o simplemente es que es un problema político. Y cuando decimos que es un problema político es porque significa que no hay un consenso real sobre cuál es el problema. ¿Por qué hay ese problema? ¿Para quién es un problema? ¿Quién es responsable del problema? ¿Cómo se puede abordar? Y entonces ya solo la definición, y hay mucho reminiscencias, ¿no?, de lo que comentabas antes, Clelia, ¿no? Es decir, es que si no hay problema de género, si no hay sesgo de género, pues es que entonces no tenemos ningún problema, ¿no? Y esto significa que existe pues una continua lucha que es de poder en parte y también conceptual en cómo definimos socialmente lo que significa trabajar para la igualdad de género. Y aquí yo hablo siempre de luchas, avances y de un proceso colectivo. O sea, no hace falta ser historiadora para saber que esto es un proceso de siglos, que se ha acelerado mucho desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX, pero que si a eso lo llamamos aceleración, lo que está pasando en el siglo XXI y sobre todo en estos últimos años, tenemos que inventarnos una nueva palabra porque es una explosión. Es una explosión que no es una explosión en nuestro país, no es una explosión en nuestro ámbito, que es el de la academia, el conocimiento, no, es una explosión en todos los países, en todos los ámbitos, que tiene una presencia tremenda de mujeres de distintas generaciones y muchas de ellas muy jóvenes, que supuestamente han encontrado un mundo menos patriarcal del que a lo mejor tenían sus madres y sus abuelas, y sin embargo están saliendo a la calle el día 8 de marzo y otros días están haciendo su contribución a lo que es pues una jornada, digamos, que es no de un día de celebración, sino de 365 días al año de Guatemala, ¿no? Nosotros estábamos contentas en ese día de decir pues que dábamos las gracias a las mujeres que pudieron hablar, pero también a las que fueron silenciadas, a las pioneras, pero también a las anónimas, a las etcéteras. O sea, somos parte de ese proceso y lo que es importante, creo, en ese proceso es entender que es un proceso que por un lado es colectivo y por otro lado de una manera muy, muy clara, lo que es conocimiento y lo que es práctica. Nosotros, por definirnos un poco como Notus, nuestro, digamos, tema es generando conocimiento, entablando acción. Es decir, nos situamos en esa especie de, bueno, pues de nexo, ¿no?, entre lo que es el conocimiento y el fomento de la acción.
tenemos pues como criterio que, digamos, la dimensión de igualdad está presente por definición en todo lo que hacemos, y uno de nuestros objetivos es pues entender por qué, qué factores sociales, políticos, etcétera, pues dan cuenta de la persistencia de las desigualdades que son estructurales, persistencia de discriminaciones, cambios, en el buen sentido de la palabra, retrocesos, porque también los hay. En ese sentido, también hacemos estudios ya más específicos, solo sobre género, y también hemos tenido la suerte de poder compartir con otras instituciones pues, diseños, evaluaciones, seguimiento de políticas públicas. Una institución con la que hemos colaborado ha sido ANECA, pero hemos colaborado con asociaciones tan distintas como, por ejemplo, Save the Children, que estaban poniendo en práctica un programa muy ambicioso de, digamos, políticas para erradicar la pobreza, y ahí estuvimos pues un año trabajando con ellos para que esa perspectiva tuviera, para que esa política tuviera una perspectiva clara de género, enfocado tanto a la infancia, que es su principal objetivo, como a las personas que componen las familias, que es, digamos, su objetivo secundario, por decirlo así, ¿no? Hemos trabajado con, por supuesto, pues con todas las instituciones europeas de seguridad y salud en el trabajo, de condiciones de vida, Comisión Europea, Dirección de Empleo, Dirección de Investigación, y sobre todo hemos tenido la suerte de poder establecer, primero con el programa Marco, luego con Horizon 2020 y ahora con Horizon Europa, pues una línea de continuidad en este ámbito, que es conocimiento, práctica, acción, que nos ha permitido pues trabajar con instituciones tanto estrictamente académicas como de investigación aplicada o de empresas en el sector privado, que que para nosotros ha sido no solo una experiencia muy gratificante, ¿no?, sino también una manera de aprender mucho a la hora de pasar, digamos, de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Cuando hablamos de conocimiento, yo creo que hay una pregunta clara, que es: no podemos hablar nunca de conocimiento que es neutral de género. Es decir, el conocimiento, la ciencia, es una construcción social que responde pues unas circunstancias históricas, a un contexto determinado, no es independiente de las personas que lo han protagonizado durante muchos siglos. El conocimiento ha tenido un sesgo androcéntrico desde sus inicios, porque lo que no era androcéntrico pues eran las brujas que eran médicas pero no se lo reconocían, o eran las farmacéuticas que recogían hierbas pero no era un reconocimiento de un saber establecido, o era el baño María, ¿no?, que bueno, pues es un procedimiento químico pero que al final ha quedado pues como una cosa de cocina. Entonces, lo que se entiende que es conocimiento es androcéntrico, porque si no es androcéntrico ha sido silenciado o no se le ha dado la categoría de conocimiento. Y entonces ahí es cuando, ya de una manera pues mucho más reciente, ¿no?, personas como Londa Scheringer han puesto de encima de la agenda, en la agenda política de las grandes instituciones que, digamos, sitúan los objetivos de la ciencia y la innovación, es decir, señores, no basta con hablar de carreras, no basta con hablar de las instituciones, tenemos que hablar de conocimiento. Porque si no tenemos en cuenta el análisis de sexo y de género en la generación del conocimiento, primero estamos haciendo mala ciencia. Y hablo mala ciencia en un sentido general, es decir,
Estoy hablando de ciencias sociales y de matemáticas, ¿vale? No en un sentido restringido, ¿no? Estamos haciendo mala ciencia, estamos perdiendo oportunidades para avanzar en nuestro conocimiento, crear líneas de investigación, crear líneas de innovación y luego una cosa que es importantísima, esto no lo dice ella, lo dicen otras instituciones, lo ha repetido Clelia durante toda su ponencia, y es que no solo hablamos de calidad de conocimiento, hablamos de su impacto social. Porque las instituciones que generan conocimiento son también responsables de que ese conocimiento tenga el impacto social deseado. Y un conocimiento androcéntrico refuerza desigualdades. Y se puede reforzar esas desigualdades en un caso muy específico, que es la transferencia economicista de conocimiento, o en otros aspectos, como puede ser, pues, silenciar problemas que son sociales o silenciar, digamos, maneras de entender un problema que benefician a mucha más gente de las que están ahora imperando, ¿no? Por eso que cuando hablamos de conocimiento, hablamos no solo del conocimiento como tal, sino del impacto general, en el sentido de si queremos que ese conocimiento, deseamos que ese conocimiento refuerce o no unos valores de igualdad de género, de sexo, de igualdad social, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, lo ha explicado antes Clelia y voy a hacer una muy breve mención. Para nosotros fue un honor colaborar con ANECA en el primer plan de formación para las presidencias y las secretarías de todos los comités y comisiones de evaluación que forman parte de ANECA. Fue un seminario que se estructuró en 3 talleres distintos, en donde hubo una presencia institucional importantísima, porque tanto Mercedes Iles como Clelia fueron las que pusieron, digamos, sobre la mesa el compromiso institucional, y luego se organizó 3 talleres en donde ya se abordaban temas distintos. Y es verdad que cuando hablamos de ciencia es importantísimo hablar de las carreras, de los techos de cristal, de los suelos pegajosos, de cómo se toman las decisiones, de la falta de competencia, a lo mejor, de personas que tienen que tomar decisiones en materia de género. Todo eso es importantísimo, pero quisimos empezar este taller hablando de la falta de neutralidad del conocimiento. Y lo organizamos por distintas áreas, porque obviamente, aparte de decir cosas muy generales, no podemos hablar de la dimensión de género en física como se puede hablar, pues, en salud, o como se puede hablar en ciencias sociales o en ciencias jurídicas. Y realmente tuvimos la oportunidad de apreciar en qué medida hay excelentes académicas, profesionales, especialistas, que en un ámbito que no está especialmente ni reconocido ni valorado por la academia, digámoslo así en general, han seguido trabajando en esta línea y han tenido aportaciones que tanto a nivel de nuestro país como a nivel de nuestro entorno, ¿no? Son de altísimo interés y que van en la misma línea. Buena ciencia, oportunidades para abrir líneas de investigación y una ciencia comprometida con una sociedad más justa y más igual, ¿no? Si nos vamos al otro lado, que es el de las políticas, a ver, se habla de políticas de igualdad y está muy bien. Lo que pasa es que todavía es bastante común pensar que, bueno, que una cosa son las políticas de igualdad y otra cosa son todas las otras políticas, ¿no? Que no son ni de igualdad ni de no igualdad, porque son neutras. Y esto es un gravísimo error que yo creo que todas vosotras, todos nosotros conocemos, pero no es el más común de los sentidos.
Porque el problema es que cuando una política se dice que es neutra, pues normalmente lo que tiene es una dimensión de género clarísima, porque al menos en nuestro entorno significa pues que es una política que está pensada en un, digamos, referente androcéntrico y patriarcal, en donde normalmente la referencia es un hombre blanco, de clase media, que tiene, pues, o no tiene problemas de cuidado o tiene asegurada, digamos, que en el momento en que le lleguen los problemas de cuidado, pues tendrá eso asegurado y no es una cosa que le quite el sueño, ¿no? Y a nosotros, bueno, pues nos gusta decir, si lo que aspiramos, ¿no?, es, como decía Rosa Luxemburgo, ¿no?, a ser socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, pues es evidente que hay que dar una perspectiva de género y social al conjunto de políticas. El problema es el cómo. Y aquí es donde, digamos que nuestro planteamiento aquí es bastante claro. Nuestro planteamiento es el enfoque reflexivo, el de que es a partir de la reflexibilidad que es tanto individual como institucional, en donde se crea ese puente entre conocimiento y práctica para la acción efectiva. Porque aquí ya no solamente estamos hablando de instituciones que, por decirlo así, son las responsables, ¿no?, de generar conocimiento, entendido como conocimiento básico o incluso aplicado. No solo estamos hablando de la transferencia de ese conocimiento, que es importantísima, es que también estamos hablando de cómo co-aprendemos, cómo co-creamos un conocimiento que es más rico porque se nutre de la práctica y sobre todo es efectivo porque es el que en ese momento esa institución o ese ámbito político necesita para avanzar hacia donde quiera avanzar, que es hacia una mayor igualdad. Y es un ejemplo clarísimo lo que cantaba Clelia. ¿Esto cómo se hace? Pues como lo ha hecho ANECA en este caso, es decir, pues ha hecho una convocatoria, ha estudiado muy a fondo los resultados desde perspectivas muy distintas, algunas puramente cuantitativas, porque eso es importante y los números son importantes, la presencia es importante, pero otras muchas que tienen que ver más con los porqués, con los cómo y con cómo afrontar esa situación. Y es después de hacer ese estudio, que no se queda solamente en un estudio, sino que es un estudio que se debate internamente, que genera reflexión crítica, no solamente entre las personas que ya están convencidas de que hay que hacer políticas de igualdad, sino entre otras personas que tienen peso en la institución y se dan cuenta de que Houston tenemos un problema, ¿no? Pues entonces es cuando se crea un marco que permite, por un lado, identificar que hay un problema, que es un problema que está refrendado por una evidencia empírica que es rigurosa, que permite ir un paso más allá en lo que es decir, bueno, ¿y entonces cuáles son nuestras prioridades? Porque todo a la vez no se puede hacer. ¿Cuáles son entonces los objetivos? ¿Qué medidas concretas podemos tomar en un año o en dos? Y si esas medidas las ponemos en práctica, ¿qué recursos necesitamos? Y al cabo de un año vamos a ver cómo va la cosa, porque a lo mejor hemos acertado o a lo mejor nos morimos de éxito, porque de tanto éxito que hemos tenido tenemos a toda la institución patas arriba y entonces a lo mejor hay que pensar otras cosas. Entonces es en este planteamiento reflexivo en donde puede haber personas con una gran digamos, experiencia académica en un ámbito, puede haber personas que tengan una función más de conocedoras de la institución, puede haber personas que sean las que ocupen puestos claves en una institución. Es cómo se crea un marco
un procedimiento que realmente sea un proceso de aprendizaje colectivo que permita reforzar el compromiso institucional, pero también reforzar la competencia de género y la capacidad de actuar, porque esa es una de las cosas que nos hacen falta si lo que queremos es conocer para que las políticas sean efectivas, ¿no? Y aquí la conclusión básica es que no hay una receta mágica y no hay una sola manera de afrontar esto. Es decir, el problema es muy común, los ámbitos son muy diversos, las políticas son distintas, las instituciones son diferentes, pero yo realmente creo que es este enfoque reflexivo el que realmente funciona. Porque además hay una cosa importante, que es que hablamos de avances, pero también hablamos de retrocesos. Y las resistencias que se pueden generar en estos procesos son muy importantes. Son resistencias que las podemos ver en una institución, pero también las podemos ver en nuestro entorno social y político, en España y en otros países, ¿no? Cuanto más se cuestiona lo que son valores, normas, estereotipos centrales en una sociedad, más fuerte puede ser la resistencia. Esa resistencia puede ser explícita, puede ser implícita, puede ser sutil, puede ser activa o puede ser pasiva. Yo no hago nada y así que la cosa sigue igual. Se puede dar de muchas maneras. En la academia se da de unas maneras, en el sector, digamos, de investigación privado se da en otras. En el mundo social y político tenemos, desgraciadamente, pues muchos ejemplos. Y en las redes sociales ya ni contar. Pero eso está ahí. Y eso es algo con lo que tenemos que tener presente y que, bueno, pues es en ese proceso, ¿no?, de avances, retrocesos, el que no nos puede sorprender la resistencia. Tenemos que anticipar resistencias, tenemos que saber identificarlas, porque hay veces que cuando identificas cuál es el origen, puedes afrontar, superar y mejorar lo que estabas haciendo. Y yo creo que este es el enfoque que hay que tener en este ámbito, ¿no? Un ejemplo ya muy breve, Inspire. Inspire es un centro, bueno, lo llamamos de momento Construyendo, porque lo estamos construyendo, empezó en octubre, construyendo el Centro Europeo de Excelencia sobre Igualdad Inclusiva de Género en Investigación e Innovación, creando conocimiento y entablando acción colaborativa. Es decir, están estas dos patas también, ¿no? Es un proyecto importante financiado por Horizon Europa. Somos 17 instituciones, ni siquiera todas de Europa, también hay de América Latina. Digamos que están un poco los 3 puntos que había hablado antes, ¿no? Que es decir, bueno, pues un planteamiento político ambicioso, o sea, queremos hacer cosas para que sirvan, para que cambien las cosas. No queremos postureos ni queremos testimonialismo. Queremos, nuestro proyecto político es ambicioso. Más ambicioso todavía, generar conocimiento nuevo de vanguardia, pero generar también prácticas que sean capaces, como este triángulo, de crear, pues eso, una especie de puerta de entrada para fomentar lo que hemos hablado antes, es decir, que más allá de las instituciones concretas o los países concretos haya pues una manera de conectar personas de perfiles muy distintos, académicas, profesionales, formadoras, expertas en igualdad, que compartan el conocimiento, los recursos existentes, que puedan crear nuevos, que puedan aprender unas de otras, y en donde, digamos, hay 3 vectores clarísimos, ¿no? Uno es, si hablamos de desigualdad de género, hablamos no solamente de género, sino de otras desigualdades. Tenemos que adoptar un enfoque claramente interseccional. El otro tema es, cuando hablamos de género e innovación, no solamente podemos hablar de la academia es importantísima,
pero es que está también el sector privado, están las compañías que invierten en innovación, y una de dos, o se suman a este carro o las vamos a tener en contra, y entonces mejor sumarlas. Y luego hay una tremenda diversidad en lo relativo al género y a otras muchas cosas en toda Europa, y queremos que realmente sea inclusivo desde esa perspectiva. Y ya quiero acabar con dos metáforas, ¿vale? Una sobre conocimiento y otra es sobre práctica. La del conocimiento es la otra cara de la luna y es de Marina Subirats. Ella dice que la luna es una esfera y gira, pero nos ha costado mucho darnos cuenta porque nunca vemos su cara oculta, ¿no? Y ella piensa que pasa parecido con la cultura y con el saber, ¿no? Que es ahora, cuando sabemos que está ese lado oculto, tenemos que ir más allá del androcentrismo y redoblar esfuerzos para incorporar esa otra mirada, tanto tiempo silenciada, pero tan necesaria que, como dice el proverbio chino, sostiene la mitad del cielo y de la tierra, ¿no? Entonces vamos a irnos al lado oculto de la luna. Y luego está, en el tema de la práctica, la metáfora del efecto Penélope, ¿no? Que tejía de día y destejía de noche. Y entonces María Antonia García de León lo ha expresado, creo que con una gran belleza, ¿no? Diciendo que las políticas públicas explícitamente encaminadas a la igualdad trabajan de día, pero por la noche nos encontramos con ese lastre de una cultura en donde hay unos valores, unos estereotipos que están profundamente arraigados, que son la base de esta desigualdad que es estructural, de esta violencia, y que por la noche este lastre deshace no todo, pero al menos en parte lo que hemos hecho durante el día, ¿no? Yo creo que es lo que hay. Yo soy optimista, creo que veremos algo más de la otra cara de la luna. Creo que es más lo que hacemos de día que lo que nos deshacen de noche. Y nada, muchas gracias. Simplemente hemos hecho mucho, pero tenemos mucho que aprender y nos queda mucho por hacer. Bueno, muchas gracias, María. Qué interesante también todo lo que has planteado. Qué interesante. Pues para concluir tenemos a Eva López Barrio, licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago y máster en Dirección y Gestión de Comercio Exterior. Y bueno, pues entre algunas de las muchas cosas que ha estado haciendo, desde el 2011 es coordinadora del proyecto Innovatia 8.3 del Instituto de la Mujer y del que creo que nos va a hablar. Y también pues podemos destacar que es experta en el control de calidad de proyectos europeos bajo la perspectiva de género. Así que cuando quieras, bueno, el título de su ponencia es Transferir o co-crear la tercera misión de las universidades en clave de economía feminista, Innovatia 8.3. Gracias. Muchas gracias. Bueno, menudo lujo de mesa, ¿no? Compartir con dos maestras estos conocimientos, ¿no? Al fin y al cabo, haciendo esta transferencia. Bueno, lo primero de todo, agradecerle a la vicerrectora, a Isabel, que, bueno, buena amiga, y de la que he aprendido mucho y que me ha acompañado en estos años de Innovatia 8.3, a Rafael también por la organización. Bueno, estar en Málaga es un placer. Y, bueno, pues Innovatia 8.3 ya lleva desde el año 2011 hablando de esto, poniendo la parte ya más práctica de lo que las profesoras nos han comentado. Innovatia significa innovación, tecnología en femenino, y el 8.3 es el día de ayer. Aunque suena así muy tecnológico y muy 6.0 y todas esas cosas, no deja de ser esto mismo que acabamos de hablar aquí, que es el tema de la creación de empresas, esa parte de esa supercarrera excelente que al final creas una spin-off. Bueno, pues esto es un poco la razón de ser de este proyecto, que se lleva desde la Universidad de Santiago en compañía del Instituto de las Mujeres, y que, bueno, hemos llegado a día de hoy con algunas reflexiones y aprendizajes que son las que me gustaría comentar hoy aquí. Y bueno, para
lo que me invitaron a este tercer simposio de dimensiones de lo femenino y que, bueno, mi parte es de transferencia, la parte de transferir, co-crear, lo ha hablado la profesora María muy bien, esta tercera misión que Eclesia también nos ha adelantado. Claro, está la misión docente, ¿no?, de la que ya hemos hablado, la misión investigadora, y aquí estamos las oficinas de transferencia, aquí como las culpables, ¿no?, de todo. ¿Qué hacemos las oficinas de transferencia? Bueno, pues yo llevo muchos años de soledad cuando hablo de transferencia de la tecnología, que se llamaba transferencia de tecnología. Incluso las personas que trabajamos en las oficinas de transferencia nos denominaban otreros, que es una cosa horrorosa, pero bueno, pero se sacaba como pecho, ¿no?, así ese orgullo de ser un otrero, masculino además. Ahora las cosas están cambiando porque ya no se van a llamar oficinas de transferencia de tecnología ni OTRIs, sino que pasan a ser OTCs con la nueva ley de la ciencia. Es decir, ya es el gran drama, ya no es la palabra tecnología, ya por lo menos se pone la palabra la C de conocimiento, que no es poco, ¿eh? Aquí ya sé que aspiramos a una transferencia con perspectiva de género, pero ya el término tecnología, pasarlo a conocimiento, pues ya ha sido complicado, ¿eh?, aunque no lo parezca. En Innovatia llevamos desde el año 2011 analizando el tema de la perspectiva de género en la creación de empresas de base tecnológica. ¿Qué pasaba ahí? En lugar de empresas de base tecnológica tendrán que ser empresas basadas en el conocimiento. Y claro, es el final de esa carrera súper excelente que nombraba la profesora Eclesia, y que tenemos que ir a todo lo anterior, ¿no? Si hay creación de empresas spin-off, tiene que haber antes transferencia y antes tiene que haber conocimiento, y hay sesgos. Acabamos de verlo claramente, no vamos a incidir en ellos, pero algunas pequeñas reflexiones que hemos llevado a la famosa red OTRI y a la red de unidades de igualdad de género de la excelencia universitaria y a la CRUE. Y bueno, en este camino que hemos ido aprendiendo. Bueno, la igualdad de género, la generación del conocimiento, lo han hablado mis compañeras mucho mejor de lo que lo pueda decir yo, porque ellas son docentes y yo soy otrera, ¿no? Esta cosa tan horrorosa, que ya suena así fatal. Pero bueno, observando, pues vemos que la igualdad solo se contempla a nivel teórico y normativo. No creo que sea nada nuevo lo que estoy diciendo. Sí que hay un carácter de discurso proactivo, obligatorio, ¿no? Es obligatorio, pero no se traduce en medidas concretas ni en acciones positivas, ni tan siquiera eso, en estos procesos de generación y transferencia de la investigación. Los grupos de investigación, bueno, ¿qué análisis se hace? Pues, como mucho, ¿cuántas mujeres son, no? Eso sí, hay mujeres en los grupos, sí, cuántos IPs, pero no se hace ese trabajo ni estructural ni transversal. No se incorporan esas estrategias de apoyo a la igualdad ni se modifican esa configuración de los grupos. Entonces, bueno, pues la elección de temáticas de investigación, todos estos temas los acaban de hablar mis compañeras de mesa hace un momento. Hombres y mujeres parten de distintas posiciones, sobre todo los IPs son la mayoría hombres, bueno, hay el 75%. De hecho, en Innovatia estamos haciendo un estudio de género en I+D+I y le pedimos voluntariamente a las oficinas de transferencia que nos pasen los datos de patentes, datos de contratos, artículo 83, datos de spin-offs, y claro, el resultado que está dando pues es alarmante, y dice que el 80% son empresas promovidas por hombres, y dice, es imposible, claro, está aquí un poco la explicación, un poco no, mucho. Bueno, pues la mayoría son hombres y ellas, como me decía un rector hace años, es que no quieren, Eva, déjate de insistir porque es que no quieren ser IPs, no quieren. Bueno, niegan la existencia de la desigualdad y aseguran que prima la meritocracia, y el tener más el capital social, pues eso es importante. Ellas no están en esos círculos informales, en esos lugares de la toma de la decisión, de la transferencia, esa de la que hablaba la profesora Eclesia, y esas áreas tecnologizadas son las que se llevan el valor económico. Entonces existe esa mirada androcéntrica, el famoso espejismo de la igualdad en las universidades, esas universidades igualitarias que están haciendo sus planes de igualdad. ¿Qué pasa en la transferencia? Aquí, bueno, a las oficinas de transferencia tampoco se le debe de pedir tanto porque son oficinas muchas veces pequeñas, mal dotadas, con personal, bueno, pues que se ha ido formando y autoformando, tanto la gente que lleva patentes como las que llevamos creación de empresas. Y ahí estamos, entonces, bueno, ya bastante tenemos con el sexenio y con las patentes y con los contratos y el artículo 83,
y con ahora denominarnos OTCs como para que se nos meta la igualdad, para que vengan las pesadas de Innovatia diciendo que la transferencia es una incrementadora de los sesgos de igualdad. Ahí, al final de todo, ¿qué ha ocurrido con el sexenio de transferencia? ¿Es masculinizado? Pues menos mal que se ha hecho ese estudio y menos mal que estas profesoras han... Incluso menos mal que se ha sacado el piloto del primer sexenio de transferencia, porque incluso preguntando en las oficinas de transferencia, ¿ha habido más sexenios de transferencia? Decían las oficinas, sí, ha habido muchos sexenios de transferencia. Es decir, se confundió un poco el sexenio de investigación como cuando cayó toda la avalancha en el sexenio de transferencia y las oficinas no paraban de hacer papeles. Fírmame, 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 sobre todo determinadas áreas. Hazme un papelito porque creo un spin-off, hazme un papelito porque tengo el artículo 83. Bueno, entonces ahí está esa desigualdad. Subjetividad en la elección de revisión, aceptación de artículos, sesgos en los comités editoriales, todo eso alimenta las oficinas de transferencia, perjuicios ante los temas de género como si no fuese un área del conocimiento, ¿no? Solo son las nanotecnologías, y el tema de lo que se patenta, ¿no? Comparando con la generación, pues la igualdad disminuye en las oficinas de transferencia, claro, consciente e inconscientemente. Dirección y gerencia de oficinas de transferencia, en su mayoría masculina, pero siempre que se hace estudios de indicadores, se dice que en las oficinas de transferencia somos la mayoría mujeres. Perfil técnico, claro. Incluso no nos gusta llamarnos técnicas de transferencia. Compañeras, digo yo, no eres técnico, y es algo tan sencillo que parece que ya estaba asumido, ¿no? No, porque la técnica es la forma de hacer un proceso, ¿no? Bueno, esas cosas ocurren. Los porcentajes de mujeres que patentan disminuyen, porque claro, las patentes están muy vinculadas a las áreas más tecnologizadas, lo acaban de decir perfectamente. Y los contratos firmados por hombres son más que los firmados por mujeres, igualmente varían en función de la especialidad. En este estudio que hacíamos, hablábamos de los datos, ellos patentan, ellos crean spin-off, y metíamos el dato de cátedras, y se parecía un poco al de proyectos europeos. Claro, ahí sí que las mujeres nos vemos, porque no está en el valor económico. Lo de la cátedra es el impacto social. Pero ¿qué significa, lo hablaba la profesora Isabel Jiménez, la denominación de transferencia, ¿no? Porque hablando de nomenclatura, es el impacto social, ¿no? Así nació la palabra transferir, co-crear, compartir. Transferir es, las universidades tienen esa obligación de la tercera misión de impactar de lo que ocurre en la Casa del Saber, que no quede en artículos, en tesis, en patentes, ¿no? Que se ponga al servicio de la sociedad. Entonces, claro, parece que esto no está ocurriendo, que esa definición de transferir, de compartir, de poner al servicio, de hacer mejor la sociedad, pues no está ocurriendo porque estamos transfiriendo hacia lo económico, económico, económico. Bueno, pues esto, claro, se incrementa en la creación de empresas de base tecnológica, las famosas llamadas spin-off o empresas basadas en el conocimiento. Pues aquí perpetuamos los roles porque aún encima bebemos de modelos como el de Silicon Valley, el modelo súper tecnologizado. Ya no es aquel modelo de varón con un Mercedes y fumándose un puro, ¿no? Es decir, la universidad ya no quiere ese modelo, las incubadoras de empresas ya no quieren para ellas ese modelo. Cuando se hacen sesiones de plan de empresa, aparte en inglés, business plan, startup, ¿no? Todo muy anglosajón, pero claro, el modelo son chicos, se siguen masculinizando. Sí que usan mochila, Converse, sí que emprenden en garajes, ¿no? Ese modelo de los garajes, imagínense que hemos también comprado, ¿no? Ese modelo tecnológico, que incluso cuando nos contaron la historia de Silicon Valley, de los garajes, de Apple, de Facebook, de Netflix, que nos dijeron que todo ocurrió en garajes, ¿no? Donde todas las herramientas son muy masculinas, porque no ocurre en la cocina. Hablábamos del baño María, ¿no? Porque en las cocinas hay recursos humanos, hay conocimiento, hay tecnología, hay elaboración, hay química, pero claro, nos contaron la historia del garaje. Pero incluso el garaje es tan peligroso que incluso dice que no hace falta ni el conocimiento para montar una empresa y que se valore en $1.000 millones en un año, que sea un unicornio, un animal imaginario, ¿no? El modelo de éxito que le estamos trasladando al emprendimiento y al emprendimiento universitario en las aulas, en los grupos de investigación, es ese modelo. Entonces, claro, es ese modelo del garaje, pero es tan pernicioso que incluso llega a decir que no hace falta formación universitaria, que tú puedes ser una persona tan emprendedora, ese modelo da mi emprendedor, tecnólogo de mochila y Converse,
que con esa idea brillante y con equipo, eso sí, tecnología, 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 el valor económico llevado al extremo ya máximo. Entonces, que te puedes forrar. Y claro, la historia hay que contarla también con historias de fracasos, que por qué no, y bueno, ¿qué ocurre en Silicon Valley? Que ya empiezan a surgir otros modelos. Estas palabras que traigo aquí las he aprendido de personas como la profesora Isabel en eventos de CRUE, de Rezotri, y las tuberías, que si, claro, si M más F es igual, el masculino genérico, decía la profesora Isabel aquí en Málaga hace poco, existe el femenino genérico también, porque yo hablo en femenino genérico, bueno, pues si M más F es M, entonces F es igual a 0, hablando de normas, ¿no? Los datos concluyen que el poder universitario es masculino. Bueno, basta ver el número de rectoras y rectores, pero bueno, incluso rectoras, mujeres masculinizadas. ¿Por qué hay que pensar el género en la transferencia? Esto es importante, lo acaban de nombrar bien mis compañeras de mesa. Es importante la formación en género. Ahí la NECA se ha hablado, que esos comités tengan formación en género, que las personas que trabajamos en transferencia tenemos que tener formación en género, porque estamos incrementando los sesgos, por eso ocurre el sexenio. Es decir, es que hay que ir antes, hay que ir a las OTCs, porque hay que cambiar esa cultura, ese modelo, la cultura epistémica. Hay una ausencia de igualdad y de perspectiva en la transferencia, y ya como mucho, bueno, cuando decimos desagregar, ya dice, bueno, pues vamos a hombres y mujeres, desagregar por sexo. Yo estoy en el grupo de trabajo de indicadores de género de la Rezotri, y aún no están desagregados los datos por sexo. Es decir, aún no se saben cuántos hombres y mujeres patentan. Parece increíble, ¿no? Para poder hacer un análisis. Y nos creemos que incluso desagregar por sexo ya es trabajar con perspectiva de género, ¿no? Digo, bueno, pero digo, por lo menos contar cuántas somos, ¿no? Y dónde estamos, los años 70. Y en este estudio de indicadores de género que hacemos en la I+D+I, es alarmante cuando sacamos los datos y lo que cuesta decir cuántas mujeres, cuántos hombres, y con nombre y apellidos y los dos apellidos de las mujeres. Y está resultando dificilísimo, que llevamos 3 años para conseguir que 15 universidades hayan volcado los datos en un aparato de inteligencia artificial que no deja de ser sexo, al fin y al cabo. Después habrá que profundizar un poquito más. Para no pasar muy rápido lo de Silicon Valley, el modelo que le estamos acercando, y pasa con el modelo del sexenio de transferencia, es economicista, ¿no? El valor económico, pues nosotras cuando hablamos de creación de empresas, seguimos perpetuando esto, ese ser el de 1.000 millones de dólares en un año, la empresa unicornio. Eso es lo que le estamos contando a nuestras alumnas y alumnos. Imagínense cuando se lo contamos a los de humanidades y ciencias sociales. Si esto ya está alejado para los de experimentales que dicen, aunque tenga una patente, eso ya para mí ya ni es, que eso es dificilísimo, imagínense a las áreas profundamente feminizadas. Dicen esto, porque el dinero es el centro y esta es la economía del desastre. Porque claro, se ha olvidado de las personas. ¿Y qué está ocurriendo también dentro de Silicon Valley? También hay esto de los slow startup, por eso lo pongo en inglés, también ya está empezando a haber otro movimiento que también tenemos que llevar a la transferencia, a las personas en el centro, la economía del buen vivir. Y es aquí ya para finalizar, porque yo creo que vamos a regular de tiempo y dejemos algo para el debate, cuando un grupo de mujeres dentro también de las oficinas de transferencia del conocimiento y en la universidad nos denominamos economistas feministas. Y aquí esto puede ayudar al sexenio de transferencia, al cambio de modelo, a lo que realmente está ocurriendo y sobre todo a nuestras incubadoras de empresas. Porque claro, yo estudié económicas hace 30 años o ya no sé cuántos, muchos, y claro, ¿qué nos enseñaban? Nos enseñaban a Adam Smith, por supuesto, ¿no? El valor de la riqueza de las naciones, bueno, y sobre todo que entraban materias primas, ahí entraba también, las personas éramos también el capital, ¿no? Es decir, que éramos parte de las materias primas y salían los productos o los servicios. Y este es el modelo de economía que son los titulares, sobre todo los periódicos naranjas, ¿no? Y que ocurre en la transferencia. Y que en ese valor económico de la transferencia es lo que se produce aquí arriba. Es decir, esa forma de acreditarse, ¿no? Tan competitiva y que tienes que, cuánto vale mi investigación, cuántos recursos capto, cuánto vale mi empresa, cuánto capitalizo, cuánto, está en la parte de arriba. Pero claro, es que es el famoso iceberg del que se hablaba aquí anteriormente.
para que todo esto de arriba ocurra, para que estemos en esa superinvestigación, tiene que ocurrir también todo lo de abajo. Y la economía, hablando como economista, claro, contabiliza esta parte de arriba. Pero incluso cuando nos contaban lo de Adam Smith, hacían el chiste en el aula y decían, cuando Adam Smith se casa con su asistenta, deja de contabilizar en el Producto Interior Bruto. Claro, y claro, nadie hacía esa reflexión, decían, pues esta es una frase que se dice y que se decía. Es decir, esto no contabiliza. Claro, no contabiliza en esa transferencia, no contabiliza en la economía. Pero claro, para sostenerlo de arriba, pues para que estemos aquí, seguro que en nuestras casas hay una persona cuidando. Yo dejo a mi hijo en este momento con amigdalitis y claro, alguien le está dando la maquinita de cuidar, probablemente una mujer, ¿no? Bueno, este ya se cuida, que es un mozo, pero y puede cuidarse. Entonces, claro, para que todo esto ocurra, nuestro alimento, y lo mismo ocurre con la ciencia, incluso con la más experimental. ¿Quiénes limpian los laboratorios? Esos que patentan ellos. ¿Quiénes limpian, ordenan las probetas? ¿Quiénes cuidan los office donde tomamos los cafés? Bueno, pues eso también está y hay que contabilizarlo en la ciencia y en la economía. Es lo privado, lo reproductivo, lo invisible. Pero claro, contabiliza, claro que contabiliza. Y aparte que el mundo está quebrando, hay que decirlo claramente. Entonces, es este el planteamiento de economía feminista el que traemos aquí y el que decimos que se puede también llevar al modelo de transferencia y de creación, sobre todo de empresas basadas en el conocimiento. Hay que conocer esa estructura androcéntrica que identifica la economía y en el mercado, porque claro, si le estamos contando la transferencia y la creación de empresas basadas en el conocimiento y al spin-off que el modelo es el unicornio, llevado al extremo, claro, es imposible que otros modelos sean posibles. Pero incluso piensen que cuando creamos un spin-off y participa la universidad en el spin-off, no se puede crear una cooperativa. El modelo tiene que ser DSL o SA, Sociedad Limitada o Sociedad Anónima, porque la universidad no puede participar como socia cooperativista. Entonces dicen, bueno, pues tipo de empresas más vinculadas a lo social, a lo femenino, no a lo cooperativo. No, dice la universidad, no, nosotras queremos, pero no podemos. Entonces, no se puede. Porque la universidad no puede participar en el accionariado de este tipo de empresas. Tiene que ser una sociedad limitada. Ya nadie se plantea que a lo mejor hay que cambiar el modelo de la creación de las spin-off. Porque con lo que ha costado sacar el reglamento, y esto es de hace poco, imagínense ustedes si ahora le metemos esto, porque y aún no se denomina spin-off en todas las universidades igual. Ni aún participan las universidades en las empresas de forma igual, como para encima decirle hay que cambiar el modelo e ir hacia un modelo de elementos femeninos, porque claro, estamos invisibilizadas, relaciones de poder. Bueno, pues este análisis del funcionamiento, porque claro, si las mujeres soportamos los cuidados, pues eso, ¿quién no lo soporta? El Estado, lo público, ¿no? La economía de género. ¿Qué le decimos a quienes están en el sexenio de transferencia? Añadan mujeres y revuelvan. Es algo tan sencillo como esto, ¿no? Para romper los marcos, ¿no? Decimos en Galicia mucho romper los marcos. Ausencia o representación de mujeres en la comunidad científica. Porque claro, nadie se ha cuestionado esa forma de creación del conocimiento. Hay que rescatar las experiencias femeninas y conceptos y lo monetizado de la economía y del trabajo, también en la ciencia, también en la transferencia, también en la creación de empresas de base tecnológica. Porque cuando tenemos esa primera reunión del grupo de investigación profundamente feminizado que quiere crear una empresa, ese ya es una excepción. Empresas basadas en conocimiento, un grupo de ciencias sociales, todo mujeres. Y cuando se sientan a la hora de crear una empresa, esa empresa cuando se va haciendo empresa de verdad, no, cuando se va haciendo un spin-off se va masculinizando, porque hay que incorporarle un CEO, un interim manager, hay que ir a foros de inversión. Lo vimos con la Feria del Móvil hace poco, ahí, claro, cómo se las juegan ellos y ellas. Hay que explicar las desigualdades entre hombres y mujeres en los mercados, en este mundo de la creación de la empresa. Una crítica integral al funcionamiento del sistema económico sostenido por estos sistemas de opresión y desigualdad. Hay que cambiar el paradigma económico. Claro, sigue siendo todo ese modelo patriarcal, todo el modelo de la pirámide, del iceberg, donde solo se ve lo de arriba, y en la ciencia y en la transferencia solo se ve lo de arriba. Y lo de abajo es mucho en las universidades, como es en el mundo, claro, lo de abajo es mucho.
esa interacción de autonomías económica, física y política. Y esa palabra de emprendedurismo, pues es una palabra agria, ¿no? Es una palabra agria también en la universidad. Bueno, pues decían al principio, fuera las empresas de la universidad, había un movimiento cuando empezamos con esto de la creación de empresas en la universidad. Bueno, pues a lo mejor no estaba del todo equivocado aquello de, porque llegó a esto, ¿no? A economizar toda la ciencia. Entonces, claro, la forma de que te acredites, bueno, hay movimientos como el de Dora, que ya habla de otro tipo de acreditación, que ya no solo por esos índices que puntúan, contabilizan, bueno, pues a lo mejor hay que ir al aspecto más descriptivo y cualitativo. Para finalizar, un poco para que dejemos tiempo al debate, ¿no? Bueno, pues decir que la vida es vulnerable y que todas las personas somos independientes unas de otras, también en la ciencia, en la universidad y en la transferencia y en los senos. Y somos ecodependientes de la naturaleza. Y claro, no podemos vivir sin los cuidados unas de otras en todas las áreas del conocimiento. La vida siempre es una vida en común, compartida, y la responsabilidad tiene que ser colectiva, y no está ocurriendo en la transferencia. Esto parece que va hacia la economía, pero también va hacia la economía que estamos creando en las incubadoras de empresas. Y la gente joven nos está demandando este modelo, porque ya tienen otra visión y ya dicen, yo ya no quiero. Aquí hay compañeras jóvenes y dicen, paso, si tengo que transferir y ser un unicornio, paso. Ya no lo hago porque no quiero ese modelo, quiero un modelo a lo mejor más pequeño, más colaborativo y juntas acometer un modelo más grande. Juntas y juntos, porque aquí no es ya un tema de hombres y mujeres, es un tema de diferencias, unir las diferencias y esta idea de dependencia y de interdisciplinaridad. La sostenibilidad es importante y los límites de la naturaleza están ahí, lo de las personas, y por la tarde nos hablará una compañera de la parte más psicológica y psiquiátrica, cómo nos estamos cayendo, ¿no? Y cómo la gente joven se está cayendo y no dan hecho a atender. Pues a lo mejor viene por aquí, por el feminismo viene parte de la solución. Bueno, y ahora ya para lucir un poco Innovatia, decir que, porque las mujeres también tenemos que ponernos en el centro de la foto, pues el año pasado fuimos elegida la mejor iniciativa de España de apoyo al emprendimiento, no femenino ni de perspectiva de género. En todas las incubadoras y programas de creación de empresas, bueno, pues el Ministerio de Industria decidió que Innovatia representaba a España en Europa y llegamos, bueno, Innovatia llegamos a Europa y allí nos eligieron entre las 3 finalistas, entre las 3 iniciativas finalistas, que no es poco tampoco competir a nivel europeo. Decir que sí que ganó Francia con una incubadora de empresas de base tecnológica, Como no podía ser de otra como forma. podía ser de otra manera, pero bueno, ahí nos pusimos las plumas para subir a recoger el premio, porque una vez que se llega ahí ya dices, ahora ya quiero recoger el premio en este entorno tan masculinizado, y aparte que se les llenaba la boca de hablar de sostenibilidad. Y claro, ¿qué es economía feminista? Es conjunto de procesos que sostienen la vida. Pero claro, nos llenamos de hablar de sostenibilidad en el entorno empresarial. Digo, pero si estaba ya aquí, estaba encima de la mesa. Bueno, Innovatia, somos todas las universidades públicas y alguna privada de España. Intentamos trabajar en red. Bueno, estamos ahí, Isabel es testigo desde el principio de que estamos ahí dando la guerra. Pero escuchando estas ponencias, yo digo, bueno, pues de tantos años, 11 años, o bueno, ya no sé desde cuándo, trabajando esto, pues gracias, porque íbamos bien encaminadas y ha tenido que venir el sexenio de transferencia y estudios importantísimos para darnos la razón y que aquellas, las pesadas de Innovatia en las OTRIS, en la CRUE, bueno, pues no iban tan desencaminadas. Y aparte lo hacíamos de una forma colaborativa, de compartir todo lo que hacemos, todo en la página web está a disposición, por supuesto. Bueno, también tenemos redes sociales, porque claro, hay que hacerse ver, hay que ir a los premios, hay que ir a Europa, hay que posicionarse. Y bueno, metodologías, herramientas, manuales de procedimientos, hemos hecho catálogos, mucha formación, tanto para emprendedoras, porque el emprendimiento también hay que verlo con 360 grados, porque mujeres y hombres compramos, consumimos, producimos de forma diferente y no vamos a vivir en Feminilandia, ojalá, pero no. Y después hacia el personal técnico de las OTRIS, porque el personal técnico de las OTRIS tiene interés en estos temas. Realmente cuando hay formación de perspectiva de género, bueno, ahora como es obligatorio, antes era recomendable, pero ahora, claro, puntúa en proyectos, claro, ahora es obligatorio, entonces ahora no queda otra. Bueno, y aquí estamos
Y de nuevo agradecidas y bueno, encantada de estar en esta mesa de la cual he aprendido muchísimo y me lo llevo para mi libretita de notas. Muchas gracias. Bueno. Muy bien. ¿Cómo? Digo, si quieres volver para aquí. No, que aquí estoy bien. Bueno, Eva, muchas gracias. ¿Cuánto vamos a aprender esta mañana? Así que, si os parece, podéis hacer preguntas, alguna reflexión, cuestión que queráis comentar. Pues, bueno, yo a nivel personal... Isabel, ¿iba a hablar tú? Porque yo iba a hacer un poco de... No había visto yo a... Ah, una chica. Nos escuchamos, pero casi se graba. Vale. Claro. Desde vuestra experiencia, claro, es que lo de siempre, ¿no? Que quienes estamos aquí, pues estamos convencidas de que hace falta el cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo creéis que la importancia de adquirir esa perspectiva de género llega mejor a la gente que no está convencida? ¿Cómo creéis que se puede lograr que haya conciencia, ¿no? Bueno, ¿quién quiere responder? Supongo que la respuesta es que no hay una única forma, es lo que se me ocurre a bote pronto. Pero, por ejemplo, nosotras que en ANECA conectimos, lo sabe María, y lo pensamos mucho, los talleres en formación, ¿no? En evaluación con perspectiva de género, que queremos, como en ese momento quería ANECA que fuera obligatoria. Siempre pensábamos, ojo, porque puede, como comentaba María en su intervención, que muchas veces la imposición puede causar una reacción incluso peor, ¿no? Puede crear tanta resistencia que sea perjudicial. Así que es un complicado equilibrio entre hacer que tiene que ser obligatorio y hacerlo atractivo. Entonces, la única manera de hacerlo atractivo es con alicientes, con acicates, con incentivos, que es lo que está pasando, por ejemplo, con los proyectos europeos. Ahora, con los proyectos de investigación en la AEI, se tiene que incluir una perspectiva de género, y ya no vale como pasaba hace unos años. Su proyecto tiene perspectiva de género, sí, porque tiene 5 mujeres. Antes valía con eso, ¿verdad? Y ahora no, ahora hay un descriptor donde se tiene que explicar cómo... Eso hace fuerza a plantearte las cosas de otra manera, ¿no? Y entonces incluso quien puede mostrar reticencias, la realidad lo acomoda, ¿no? Lo acomoda a unas nuevas coordenadas que tiene que aprender, y es que también hay que reconocer que la gente no sabe, entonces hay que darle también los instrumentos para que aprenda, ¿no? Yo la primera, con los cursos de formación, o sea, es que uno nunca tiene que estar siempre consciente de que puede, ¿no? Que puede tener esas debilidades, ¿no? En formación incluso, y hay que dar instrumentos para completarlo, ¿no? Entonces es un complicado, como decía, equilibrio que se puede alcanzar, sobre todo haciendo una atmósfera agradable, no una atmósfera que sea receptiva. Muy bien. ¿Queríais comentar algo vosotras? Más o menos incidir en lo mismo. Sí que es importante primero la obligación, porque claro, a veces por voluntarismo pues ya no, la gente no va, pero una vez que es obligatorio, yo estoy de acuerdo con lo de hacerlo también atractivo, porque lo es. Además, no digo atractivo, pero mejora la vida, mejora la ciencia, mejora la transferencia. Entonces, una vez que ya tienes el público y que ahora ya casi por obligación hay que asistir a los cursos de formación de perspectiva de género, ahí yo sí que veo que la gente sí que empieza a decir, pues esto es interesante. Quien va a decir no, pues ya ni siquiera irá, pero sí que, porque lo es, porque realmente esa mirada de 360 grados pues es beneficiosa, y beneficiosa para la ciencia y para la transferencia. Entonces, yo no veo difícil trasladar eso, todo lo contrario. Veo que es una pena que haya gente que no tenga formación en perspectiva de género, sobre todo trabajando en ciencia.
pero bueno, pues antes veía ya algunas guías didácticas, veía una compañera de física, Encina, que pues ha hecho unos manuales para la Facultad de Física con perspectiva de género y ha sido muy bien recibidos en las facultades de física. ¿Por qué no? Claro, es que vamos todos siempre lo mismo, ¿no? Qué interesante. María. Bueno, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Creo que hay que tener un poco de perspectiva histórica también, ¿no? Porque decir, si lo vemos todo en el corto plazo, a veces es fácil desanimarse o a veces es fácil pues ver más los problemas que otras cosas. Si es que no hace falta irnos tan allá, o sea, es que no hace falta remontarnos a cuando las mujeres no éramos humanas, o no teníamos alma, o no teníamos cerveza, no sé, ¿no? O sea, que decir, hace muy poco que hemos ganado derechos plenos de ciudadanía. Yo he estado trabajando en Marruecos, en una universidad en donde la igualdad efectiva entre hombres y mujeres legal se había puesto por primera vez en rango constitucional en el 2006, pero todavía quedaban todas las leyes que no estaban de acuerdo con eso y había que ir una por una en cada ley. Entonces, claro, yo creo que estamos trabajando en parte ahora en un contexto muy privilegiado en el sentido de que tenemos unas condiciones que yo creo que son muy buenas. Estoy totalmente de acuerdo en que cuando se hacen cosas para que funcionen, no para enfrentarse, no para marcar la distancia, sino al revés, para involucrar, es cuando puedes ganar también muchos aliados, ¿no? Lo que pasa es que tampoco creo que se pueda ser del todo naif en alguna cosa, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas muy profundas, ¿no? Que es decir, tenemos la violencia sexual, que es una cosa muy profunda. Tenemos la violencia que no es sexual, pero es de todo. O sea, que decir, que realmente una cosa que también dijo Miki Berlo en una de estas charlas es el mal también existe. Es decir, no podemos pensar que por mucho que nuestras posturas sean beneficiosas para una grandísima parte de la sociedad, vaya a estar todo el mundo de acuerdo. Porque es que hay gente que, o porque ya tiene mucho poder, o porque quiere mantener el poder limitado que tiene, la vas a tener en contra. Y entonces hay que saber elegir aliados y potenciales, y los que lo mejor que puedes esperar es que tengan la menos fuerza posible. Ya está. Pues muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguien quiere hacer otra pregunta? ¿Alguna cuestión? Pues bueno, yo quería decir sinceramente que muchas gracias por... Sí. Sí. No, es que al hilo de las ponencias, que un poco yo de verdad que con esta mesa, creo que esta mesa, antes os decía, se va a utilizar como un material audiovisual, pero es que yo creo que ese material audiovisual hay que utilizarlo y mucho. Sí. Bueno, antes os he preguntado, ¿no? Por si es... Bueno, comunicaros que se iba a grabar y si alguien no quería que se grabara. Y me habéis dicho todas muy generosamente que sí, que adelante. Yo creo que esta mesa tiene que ser un material muy usado. Tiene que ser un material muy usado porque se han puesto sobre la mesa las claves de esa parte que no se ve, de la parte del iceberg que no se ve. Las estrategias tienen que estar en nuestras cabezas, no puede ser de otra manera. Porque aparte del símil, ¿no? de ese efecto Penélope de tejer, es que el asunto está en que también tejen. Aparte de que por la noche destejan, parte de lo tejido, ¿no? También tejen, tienen un tejido paralelo y a veces incluso entremezclado, ¿no? Utilizan hilos para tejer, diferentes para tejer ese tejido.
Eso quiere decir que tenemos que estar alertas con las resignificaciones. Y hoy aquí se ha hablado mucho de lo que significa la transferencia, de la necesidad de un cambio conceptual, ¿no? Y tenemos que, entre nuestras estrategias, tener muy presente, tener muy en la cabeza que hay una reacción productiva, es decir, una reacción que produce, una reacción que está resignificando lo que es la igualdad, está resignificando lo que es el género, está resignificando montones de conceptos que han servido de herramientas para hacer una crítica desde el feminismo, ¿no? Y eso yo creo que lo tenemos que tener muy presente, muy presente. Después también tenemos que tener muy presente que esas bases, yo provengo de, soy profesora de Historia de la Ciencia y bueno, y veo cómo una oportunidad que fue un área de conocimiento se está perdiendo precisamente porque desde la reacción se ve como algo peligroso. Desde que Kuhn puso sobre la mesa, bueno, Kuhn lo copió, la verdad, lo copió de un filósofo de la ciencia de los años 30 del siglo XX. Y se perdió y Kuhn en los años 60, como aquello que era americano, lo retomó con éxito, ¿no? Pero un éxito relativo, porque desde los años 60 realmente los esfuerzos desde la historia de la ciencia han sido muchos, pero no ha dado los resultados que debería de haber dado. En la mayoría de las facultades de ciencia de nuestro entorno, habiendo un área de historia de la ciencia, un área de conocimiento, no hay una asignatura que sea historia de la ciencia en las facultades de ciencia. Eso es resistencia. Eso es resistencia. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta todo eso, porque si no nuestras estrategias no van a tener todo el éxito que debieran, aún sabiendo que estamos en un momento dulce en ese sentido, en un momento donde este tipo de reuniones, ¿no?, de co-creación, porque es esto, son posibles y hace muy poco que no lo eran. Entonces sí que estamos en un momento dulce, pero también considero que aunque tengamos que tener tiempo también para las conmemoraciones, las fiestas, porque tienen que estar las fiestas, pero con cuidado de no pensar que hay mucho trabajo duro todavía, que queda por hacer. Y sobre todo yo creo que a las mujeres y a los hombres jóvenes tenéis mucha oportunidad porque tenéis una base de las que antes nos disponíamos, que es todo el corpus que se está generando y que ya se ha generado de conocimiento. Y tenéis unas bases de las de donde partir. Os queda todavía muchas cosas por hacer, pero yo creo que tenéis una base muy buena, ¿no?, de todas las mujeres que antes de nosotras han ido construyendo, han ido co-creando ese conocimiento que ahora os va a servir para a partir de ahí impulsar y poder tener en cuenta todo esto que estamos diciendo, ¿no? Es decir, esa necesidad de estrategia, esa necesidad de pensamiento crítico, de eso de que está confirmado científicamente eso que es lo que es, muchas cosas que yo creo que ahora sí que es momento de reflexividad y tenemos las bases para desarrollar esa reflexividad y yo creo que eso va a ser lo que nos va a hacer avanzar muchísimo. Así que yo solamente volver a agradeceros vuestra presencia aquí y la posibilidad que nos habéis dado de co-crear y seguir co-creando, que es realmente lo importante. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Bueno, pues muchas gracias, vicerrectora. Yo quería decir que a nivel personal, la verdad es que estoy tan contenta de que me hayáis llamado para estar en esta mesa, porque no era consciente de todo lo que significa la transferencia y el sesgo que hay desde los criterios, la forma de los méritos que se evalúan, la importancia que se le da a los proyectos económicos. Es que la verdad es que es impresionante todo lo que se puede avanzar
no lo había pensado yo de esta forma tan, digamos, holística, ¿no? Yo misma tuve el problema de que para el diseño de transferencia pues solo contaban los IP de los contratos, ¿no? Y yo había participado en muchos, pero no podía, claro, no te lo plantea en ese momento, ¿no? Desde este punto de vista, y es que ha sido, bueno, empezar a hablar tú sobre este tema y empezar a, bueno, y me veía reflejada y a bullirme un montón de ideas y un montón de sesgos que también tengo, porque realmente es que está tan arraigada esta forma de pensar economicista, de ver solo la ciencia como las grandes startups y todo esto que ahora se lleva mucho de la tecnología, los éxitos que se miden por dinero. Es que realmente está tan arraigado todo este enjambre en nuestra forma de ser, de vivir, que incluso yo misma no era consciente, y eso que en principio soy totalmente receptiva al tema, ¿no? Así que solo puedo decir que personalmente pues me ha llenado muchísimo estar en esta mesa, que me ha encantado las tres perspectivas que habéis dado sobre el tema, que he apuntado un montón de cosas y que me parece que es un acierto completo estos simposios que organiza el Vicerrectorado de Igualdad de la Universidad de Málaga, de la que formo parte y estoy muy orgullosa, y que bueno, que la verdad que me encantaría volver a vernos, aunque sea más corto el camino que nos quede para llegar a la igualdad. Así que pues muchas gracias a todas y a todos por vuestra participación y hasta muy pronto. Muchas gracias.